¿Quién era Juan? Juan era hijo de Zebedeo. Fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Era pescador. Juan era amigo cercano de Jesús y formaba parte del círculo íntimo de discípulos. Probablemente sea el otro discípulo y a quien Jesús amaba. Este otro discípulo se reclinó junto a Jesús en la última cena. Junto con Pedro, Juan fue testigo de la tumba vacía en la primera mañana de Pascua. También habló con Jesús resucitado. Hoy estamos en nuestro día 112 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día, Padre. Te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar diariamente en tu palabra y a ponerla por obra en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Juan 12. María unge a Jesús. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Conspiración para matar a Lázaro. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La entrada triunfal. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: No temas, mira Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Unos griegos buscan a Jesús. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará.
Jesús anuncia su muerte. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba ahí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas les habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aún, aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Juzgados por la palabra de Jesús. Entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Para reflexionar. Este capítulo marca el cierre del ministerio público de Jesús y abre el camino directo hacia la cruz. Aquí vemos a Cristo retirándose, sino revelándose con claridad. Su gloria no expresa en poder político ni en aplausos humanos, sino en entrega voluntaria y en el llamado urgente a creer en él. 6 días antes de la Pascua, Jesús vuelve a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado. La escena es íntima, pero profundamente significativa. Vemos a María tomando un perfume muy caro, ungiendo los pies de Jesús, secándolo con sus cabellos, y la casa se llena de aquella fragancia. Unos versículos antes se nos dice que Jesús había resucitado a Lázaro y este era uno de los que estaban a la mesa con él en ese momento. No fue un gesto emocional o improvisado, fue adoración deliberada y costosa y consciente. María no habló mucho, pero lo entendió todo. Sabía que Jesús era digno, lo había visto levantar a su hermano de entre los muertos, pero aún más, había escuchado sus palabras y visto su gloria. Su gesto es una proclamación silenciosa de la superioridad de Cristo sobre todo bien terrenal.
María sabía quién era Jesús y las cosas que había hecho, y en asombro y rendición a Cristo trajo un regalo a sus pies. Esto fue una forma de adoración y gratitud hacia él. Mientras tanto, Judas, con total indiferencia hacia lo que María había hecho, comentó: ¿por qué no se vendió este perfume y se dio a los pobres? Su comentario suena noble, pensando en hacer un bien a los demás, pero el texto desenmascara su verdadera intención. Era ladrón, no siervo. Valoraba más el dinero que a Cristo. Como estaba a cargo del dinero de los discípulos, robaba una parte para él. Qué contraste tan doloroso. María ve a Jesús como el tesoro supremo. Judas lo ve como un medio para obtener ganancias. Cristo responde a Judas: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En otras palabras, podemos entender que Jesús le decía que dejara que ella conservara ese mismo amor para cuando estuviera junto a la tumba. Aunque ninguno lo comprendía aún, el momento apuntaba a la cruz. María ungía a Jesús, que muy pronto entregaría su vida. ¿Y tú? ¿Vives en un asombro continuo por el amor de Jesús? ¿Puedes ver el valor incomparable que tiene nuestro Señor por encima de todos los bienes y cosas materiales de este mundo? Oremos que siempre vivamos rendidos a sus pies, así como María, dando toda nuestra vida en servicio a Él, con gratitud y en humildad. Al día siguiente Jesús entra en Jerusalén. Esta vez no lo hace en secreto. La multitud sale a su encuentro con palmas y proclamaciones. Esta vez él fue alabado y exaltado como rey. La multitud daba testimonio de él. Gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús acepta este reconocimiento, pero redefine lo que significa ser rey. No entra en un caballo de guerra, sino que hallando un pollino se monta en él, cumpliendo así una profecía que se había escrito en Zacarías 9:9 en el Antiguo Testamento, que dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un pollino de asno. La escritura había anunciado al Mesías de tantas formas, y en ese momento otra de las profecías se cumplía. El rey había llegado. Su realeza es verdadera, pero su reinado no se establece por fuerza, sino por obediencia y humillación. Juan nos muestra distintos corazones alrededor de esta escena. Primero, la multitud que celebra no comprende del todo. Segundo, los fariseos con actitud de orgullo, endurecidos, planeando su muerte. Y tercero, los griegos, considerados gentiles, que buscan conocer a Jesús, anticipando que la salvación no sería solo para Israel, sino para el mundo entero. La presencia de estos griegos nos recuerda que la salvación no solo era para los judíos, sino también para los gentiles. Y ahí entramos nosotros. Jesús anuncia su muerte. Con la llegada de los griegos, Jesús declara que su hora ha llegado. Ya no hay retroceso. Él habla de su muerte como una semilla que debe caer en tierra y morir para dar mucho fruto. En el versículo 27 vimos a Cristo angustiado. Sabía que había llegado su hora. No era indiferente al sufrimiento que se aproxima. Sin embargo, su oración no es de escape, sino de rendición. En medio de todo lo que sentía, su oración fue: Padre, glorifica tu nombre. Entonces el Padre respondió al Hijo con voz audible, diciendo: y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La multitud oyó la voz, pero no entendía qué pasaba. Unos decían que había sido un trueno, otros decían que había sido un ángel. Esta es una de las pocas ocasiones en que la voz de Dios se escucha de manera audible durante el ministerio de Jesús. Había sucedido en su bautismo y en su transfiguración. Esto lo encontramos en Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Es una confirmación clara. El camino de la cruz es el camino de la gloria.
El hecho de que Dios el Padre en varias ocasiones permitió que su voz se escuchara es impactante, ¿cierto? Y es una confirmación más de que Jesús es el Hijo de Dios. Cristo siguió enseñando, indicando la clase de muerte que tendría. Les invitaba a venir a Él, que es la luz en medio de las tinieblas. A pesar de que Cristo había hecho tantas señales, muchos no creían en Él. Algo que puede llamar nuestra atención es que aquí se nos dice que muchos, aún de los gobernantes, creyeron en Él, solo que no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Estas personas tenían más temor de los hombres que a Dios. Juan lo resume en una frase que duele, que amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Que no nos suceda esto a nosotros. Jesús cierra su discurso en los versículos 44 al 50, exclamando que Él es la luz y que había venido para que el que cree en Él no permanezca en tinieblas. Les recuerda que Él vino a salvar al mundo, pero que lo rechazaron. Serían juzgados por la palabra que había hablado, palabras que no decía por su propia cuenta, sino que les recuerda en distintas ocasiones que venían del Padre. Para meditar, quiero animarte a detenerte por un momento y reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Nuestra vida revela que Jesús es nuestro mayor tesoro? ¿Buscamos a Jesús por quien Él es o por lo que puede darnos? Te animo a venir en oración y decir, Padre, ¿quieres mostrarme qué quieres mostrarme de ti en este capítulo a mi vida? Amados hermanos, respondamos al llamado de Jesús y seamos siervos para su gloria. Adoremos juntos su nombre. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 112. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.